Pensar distinto para vivir mejor. Sin duda, con la calidad de invitados de este programa Cinesis, pues indudablemente es un momento muy interesante para replantearnos una serie de formas de pensar y empezar a cambiar nuestra forma de comportarnos y de hacer las cosas mucho mejor. Hoy estamos platicando con el doctor José Antonio López al respecto del tema de la ansiedad y la sociedad. José Antonio, nos habíamos quedado conversando sobre esta serie de acciones que pues a diario ve uno en las calles y que hace realmente muchas veces muy difícil el poderse mantener uno sereno y tranquilo. A veces salís de tu casa muy contento, muy en paz y te enfrentas a situaciones en las que por esa irracionalidad que yo te mencionaba, y pues es una forma muy elegante de decir otras cosas, hay un espacio para un carro y 3 carros al mismo tiempo se quieren meter y ninguno de los 3 conductores cede. Este es el tipo de temas que yo creo que es importante enfocar para nuestra audiencia. Sí, yo pienso que esto obedece muchas veces a las mismas exigencias de la vida diaria en una sociedad como la nuestra, en una capital como la nuestra, cada vez mucho más poblada, digamos, y con mayores situaciones de tráfico. De alguna manera debemos de estar, como que deberíamos de estar más que todo educados en poder mantener el control, nuestro autocontrol, en función de manejar nuestras emociones, nuestros tiempos, nuestras salidas, digamos. Tú pones el ejemplo del tráfico en la ciudad y es una de las situaciones que más generan ansiedad en las personas, ¿no? Y muchas veces es algo que si se pudiera tomar en cuenta, digamos, el aspecto del factor tiempo, podría de alguna manera ser un mejor tolerado, digamos. Obviamente alguien que sale tarde de su trabajo, de su casa, de su oficina y pretende llegar en cuestión de tiempo va a estar con niveles altos de ansiedad. Si asociado a eso va con hambre porque no ha comido lo suficiente, también eso dispara niveles altos de ansiedad. Si asociado a eso ha tenido, digamos, o tiene problemas de otro tipo en su vida personal o en su hogar o en su oficina. O económicos. O económicos, eso también va a crear, digamos, niveles altos de ansiedad. Yo diría que la violencia social también, la violencia política, la violencia intrafamiliar a veces generan o son disparadores, digamos, de condiciones alteradas en el individuo en el contexto de su salud física y mental. Y si pudiéramos ser más acuciosos y hacer, digamos, alguna investigación en una población de cómo está su función cognitiva de estas personas, podríamos ver que hay cierta disfunción en sus procesos de pensar, de percibir, de sentir y de actuar. Es increíble, pero los niveles de fatiga, de agotamiento físico y mental, cuando no se ha dormido adecuadamente, cuando no se ha comido suficientemente, cuando no se ha descansado, de alguna manera esto altera la percepción del individuo, altera sus pensamientos, sus ideas, sus creencias, afecta sus emociones, sus sentimientos y de alguna manera repercute en su comportamiento, en sus actitudes. Y entonces esa disfunción cognitiva muchas veces lo lleva a únicamente percibir y actuar. No se da el tiempo a razonar o a sentir. Es como un estímulo-respuesta. Y esto de alguna forma explica en cierta medida cómo estas personas pueden vivir, las que andan en estas condiciones explosivas, digamos, o muy reactivos a diferentes estímulos, es porque algo hay en su salud física o mental que no está funcionando adecuadamente. Y es un tema por demás valioso, José Antonio, porque indudablemente también hay que decirlo de una manera muy clara, esto limita el tiempo de vida, entre comillas, útil que como seres humanos tenemos, porque es bueno que le contemos a nuestra teleaudiencia cómo esta ansiedad que se cronifica, cómo este estrés, este distrés, mejor dicho, que se vuelve un tema constante en la vida, la alteración de los hábitos de comida,
pongámoslo de una manera también clara, el parrandear demasiado muchas veces, el ir a muchas fiestas, desvelarse con los amigos, echarse más tragos de la cuenta, son temas que indudablemente terminan haciendo ese acúmulo de situaciones negativas que nos pueden enfermar. ¿Nos quieres contar algo al respecto de esto? Estilos de vida, ¿verdad? Estilos de vida que muchas veces están influenciados por decisiones y acciones personales, ¿verdad? O sea, si sé que tengo un compromiso al día siguiente, no puedo desvelarme la noche anterior. O si me he desvelado por alguna razón, sé que eso voy a estar más vulnerable para poder relacionarme y socializar el siguiente día, ya sea en el trabajo, en la familia, en el entorno en que yo voy a estar, ¿no? A veces es algo que está fuera del control del individuo por diferentes exigencias. Sin embargo, es importante tomar conciencia de eso y en la medida de lo posible el poder analizar y poder de alguna manera practicar en lo posible, digamos, un estilo de vida que permita ser mucho más funcional y fluido en la vida con exigencias que esto implica, ¿no? El descanso es básico, la disciplina es básica en el ser humano, la constancia también, y eso va a repercutir en su salud mental y su productividad, no solo en el aspecto de su trabajo, sino que su productividad en la familia, en sus estudios, en su vida cotidiana, ¿no? En la forma en la que uno es tolerante o no es tolerante, y en la forma amable o no amable en la que uno se relaciona con las demás personas. Correcto, sí. Ahora, también hay que admitir que, pues desafortunadamente, en los últimos años en esta nuestra amada ciudad y en este nuestro amado territorio que conocemos como país, la violencia nos ha privado de mucho sentimiento de confianza que se ha traducido también en esa incapacidad de ser tolerante y de poder andar uno calmadamente en todos los ámbitos por el pretexto de que en cualquier momento te puede pasar algo. Y a mí me gustaría muchísimo que tú nos compartieras en tu práctica clínica al respecto del tema de la ansiedad, qué es lo que más atiendes, qué es lo que más ves, por qué es lo que los pacientes te buscan más. Sí. Uno de los factores, digamos, o de los motivos de consulta en el tema de la ansiedad que las personas buscan más es aspectos relacionados a su trabajo, ¿no? Es decir, muchas veces en cuanto a temores o miedos o exigencias mismas que de alguna forma les hacen pensar o creer que pueden ser sujetos a despidos o a fallas en su trabajo, ¿no? Y eso es uno de los motivos. O una falla o una exigencia como la de irnos al siguiente corte. Desafortunadamente tenemos que irnos al siguiente corte. Amigos, por favor, permanezcan con nosotros.